este tema importantísimo que lo vamos a abordar ya con María Elena Manrique, que es narcocultura, la fascinación por el lujo y el poder en los adolescentes. Mari, querida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Súper bien, la verdad, bastante interesados con este tema que está de moda ahora en el país, pero que viene una corriente por Latinoamérica. Y Gaby mencionaba algo súper importante, que quizá todo parte con este tipo de series, novelas que hablan o... De una realidad. Le dan exactamente esta realidad del narcotráfico y el poder. Así es, desgraciadamente se ha popularizado presentar esto en canciones, en series, en narcocorridos, le dicen en México, en los cuales se presenta este mundo de violencia, de drogas, de consumo y de riqueza como algo que es deseable, que es anhelable, que es aspiracional y que es la felicidad, que es la solución a una vida de pobreza o a una vida de tristeza o una vida de limitantes que siempre ¿Crees existen, tú que esas son las características principales entonces para que sea tan llamativo para los adolescentes hoy en día? Esa es una pregunta. Y la otra, ¿qué hace la diferencia que uno se deja atrapar y que otro no, siendo del mismo estrato social bajo? Bueno, siempre en las conductas de riesgo juegan una diversidad de factores, ¿verdad? Y las personas caen en función de cuántos factores de protección o de riesgo tengan. Entonces, la conjunción de ciertos factores en segmentos de pobreza hace que a unos sí les atraiga y a otros no. Pero de todas maneras, estar rodeado de un ambiente narco o de la narcocultura sí es un factor bastante fuerte para que poblaciones enteras se unan a esta actividad ilícita que es el narcotráfico. Yo leí un artículo, María Elena, es tuyo, y la verdad es que me impactó muchísimo cuando mencionabas todo lo que esconde la narcocultura. O sea, me pareció bastante fuerte y me gustaría que tú lo digas con tus palabras. Sí, efectivamente, el mundo de la el lujo, digamos, la fashion, la narcofashion también que le dicen, de las buchonas, que es ese estilo o esa moda muy atractiva y muy popular en Latinoamérica, por medio del cual las mujeres, esto es solo con las mujeres, presentan ese estilo muy sexy, muy pegado, con muchas cirugías plásticas y que generalmente son las mujeres que están al lado de los narcos. Y eso lo presentan como un modelo de éxito. El problema es que lo que está atrás está presentado como un modelo de éxito, en donde no se presenta la realidad, que es la pérdida de la libertad, el encarcelamiento, la persecución, el dinero que ni siquiera se puede disfrutar. Correcto. Como se muestra en esas narcoseries, o en la música, o en las novelas, no se puede disfrutar, porque cuando oyes la realidad de los personajes, de la vida real que han estado atrás de esos personajes de las narcoseries, ves cómo termina en la vida real. Ves cómo han terminado y ves cómo han sufrido. Ahora, María Elena, ¿cómo ir contra la corriente? Porque ya es algo que se ha establecido acá en nuestro país, que como lo mencionaba Henry, viene una corriente muy fuerte que a medida que pase el tiempo se tornará más fuerte aún, pero nosotros como padres tenemos el poder de decir stop. Tú no te metas en esto, o de qué manera fomentar que eso no es el camino correcto. Yo creo que nosotros tenemos que dar otros héroes a nuestros hijos. No pueden ser estos héroes de la narcocultura la inspiración para nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. El joven que es idealista por naturaleza en esa etapa de la adolescencia tiene que encontrar a quién idealizar, a quién seguir. Entonces, si tú le presentas a un deportista que se ha esforzado muchísimo, que salió de un entorno de exclusión, que ha entrenado con dificultad y que ahora, en junio, estará en los Juegos Olímpicos en París, después de todo ese esfuerzo, y que tendrá como beneficio la satisfacción de haber llegado tan lejos, a lo mejor del triunfo o no, eso no importa. Eso, si tú le presentas y le cambias al héroe, yo creo que nosotros sí podemos, no solamente en estos espacios formativos, sino cada padre de familia, cambiar el ídolo. Importante eso, ¿no? Ídolos de barro. Exacto. Ídolos de barro. Evitarlos. Conversaba con un amigo y decía, claro, Estados Unidos pone a sus superhéroes, ¿no? A Iron Man, a Batman, a Aquaman. De acá en Latinoamérica tenemos a los narcos como ídolos de estas juventudes. Tenemos una claqueta que nos indica un poco las causas, María Elena, para irlo analizando punto a punto contigo. Y la primera sí es como que algo generalizado, que incluso se ha escuchado muchas veces a los que los han entrevistado, que es el sentimiento de ira por la injusticia social. Que puede ser positivo
Si es que esa ira se maneja, pero mira en qué momento del camino se tergiversa tanto. Así es, la ira cuando se sublima y se lleva por buen camino puede darle la fuerza a una persona para salir adelante en un sentido positivo, ¿verdad? Tener un emprendimiento, luego una empresa, formar una familia. Correcto. Ser un hombre o una mujer de bien. No ¿verdad? Victimizarse. Exacto. Sino más bien esforzarse por salir adelante y no ver las adversidades como esas limitantes, sino esforzarte para que lo consigas. La segunda opción, causa es mala relación con los padres. Puede ser una razón por la que un joven se va a estos ídolos. Sí, porque la violencia, la exclusión, la falta de oportunidades, los abusos que muchas veces se viven dentro del mismo entorno familiar generan en el alma de un chico una desesperación, una búsqueda de un lugar en donde él pertenezca, en donde él quiera ser aceptado, ser amado. Y justamente las bandas hacen eso, le dan un sentido de pertenencia, le dan identidad. Es lo que busca un adolescente. Una moral débil. Sí, me ha impresionado mucho ver, justamente por esto he estado viendo la serie de Pablo Escobar y veía cómo la madre le decía al chico, yo sé que está mezclada la ficción con la realidad, pero la madre, cuando la llaman al colegio a reclamar porque el hijo había robado un examen, le dice: pero la próxima vez que usted haga algo, no se deje pescar, no se deje encontrar. Esa es la ley de la viveza criolla que impera en nuestro sistema. Es decir, hágala bien, que no lo pesque la ley, que no lo multe el policía, que no descubran el fraude de impuestos. Si tú educas para la trampa, en cosas pequeñas, luego lo tendremos en lo más grande. Entonces, la moral, que es la ciencia del bien y del mal, debe salir de la familia. Exacto. En donde tú inculques una sola cosa, que se llama cultura de la legalidad. La cultura de la legalidad es aquella que respeta el bien, que tiene empatía por el bienestar de los demás y no solo por el rédito y los privilegios que tú puedas sacar, sino que respeta a los demás. Claro. Ayer hemos tenido un conversatorio organizado por una universidad en la cual se conversaba con personas también del gobierno para ver cómo hacemos en Ecuador para instalar la cultura de la legalidad. Y cómo hacemos que nuestras familias, nuestro país y la educación y desde las diferentes instancias tengan valores básicos que nos hagan respetar y tener una moral que no vaya corrompiendo todos los sistemas. Este siguiente punto me parece que también es bastante controversial. Se entiende claramente ambición de dinero fácil, pero hay una realidad, que cuando de pronto un hijo viene a casa con dinero fácil y que no hay, entonces se viene a cubrir ciertas carencias y los padres aceptan ese dinero fácil. Entonces, ¿cómo combatir esa realidad o cómo hablarle a los padres para que eviten que sus hijos caigan en esto? Las abuelas decían algo que yo creo que se ha perdido y es un refrán popular que decía: lo ajeno es sagrado. Y eso, el momento en que tú en tu hogar ves o te das cuenta que tu hijo ha traído un borrador, un lápiz ajeno y no se diga cosas de mayor costo, la familia tiene que actuar inmediatamente. Y ese será el momento determinante en que el chico aprenda que lo que no le pertenece no lo debe tener, aunque lo desee, aunque lo quiera, aunque crea que lo necesita. Y entonces esos límites hacen que el dinero fácil no sea una opción para la familia, ¿no? Que no sea algo que se desea. Pero lo que pasa es que la narcocultura hace dar la impresión y genera este dinero fácil como algo que además viene acompañado de disfrute, gozo y tranquilidad. Exacto. Pero mira, lo importante que acaba de mencionar María Elena es que va con esa fomentación que hay que hacerse desde que es niño. Así es. A medida que va creciendo, le vas enseñando que lo que no es tuyo, no tienes que cogerlo. Los valores se adquieren desde que uno es pequeño, ¿no? Para irlos entrenando a medida que uno va creciendo. Ahora, este contexto social de exclusión también nos señala a todos como sociedad. Nos señala a todos porque nosotros como sociedad tenemos que ver de qué manera todo el mundo tiene acceso básico, por lo menos a la salud, a la educación, al bienestar, a la cultura. No puede ser las grandes diferencias que nosotros vivimos en el Ecuador y que existen en muchos países del mundo, ¿no? En Latinoamérica lo conocemos, generan o son una oportunidad o un caldo de cultivo para que las familias, no solamente los jóvenes, caigan en una situación de narcocultura
narcotráfico y que se apeguen a la narcocultura como algo que los identifica, como algo hacia lo cual quisieran llegar y que habla por ellos, que es una voz que expresa lo que sienten, ¿no? ¿Verdad? Bueno, falta otro también que dice adicción al alcohol y otras drogas como una causa para que un adolescente caiga fácilmente en esta narcocultura. Así es, porque cuando la droga domina tu vida o cualquier tipo de adicción, uno no está en control de su propia vida, sino esa sustancia y luego todo el mundo que lo rodea. Entonces, no tiene voluntad, no tiene capacidad de decidir. Y al apegarme yo a esta cultura, puedo ser presa fácil de cualquier persona, banda o propuesta delictiva que me hagan. Ya que hemos establecido y puesto sobre la mesa cada una de las consecuencias y características de esta narcocultura, también queremos dejar sembrada la solución y la manera en que uno como padre pueda prevenir que nuestros hijos adolescentes se metan en este mundo. Eso lo hablaremos después de la pausa aquí junto a Marilena después de pocos minutos. Ya venimos. Y retornamos nosotros por acá para hablar de ese tema importante, la fascinación por el lujo y el poder en los adolescentes. Y queríamos empezar, Marilena, preguntándote esto. ¿Qué impacto puede tener en la salud mental y emocional de nuestros hijos esta narcocultura? Bueno, puede hacerlos creer que esa es la vida, que ese es el mundo. Es decir, trastoca sus valores y en la medida en que un joven se vaya por ese camino, va a tener una vida desequilibrada, porque las prioridades se cambian, ¿no? O sea, lejos de cuidarse, eso es un atentado contra la vida, porque está fundamentado en la violencia, y la violencia es muerte. Y si además incluye el consumo de sustancias, pues eso atenta directamente contra la vida. Tenemos también información ahora súper importante, como mencionó Gaby, para evitar que nuestros adolescentes caigan en este mundo fácil que termina siendo un peligro y que puede costarte incluso la vida. ¿Cómo prevenir a nuestros hijos para que no caigan en la narcocultura? Enséñale a tu hijo valores y el bienestar que genera dormir con la conciencia tranquila. Sí, sabes que a veces los padres dan por sentado que su hijo va a tener los mismos valores que él y no verbalizan y explican por qué estás bien si vives honesto, con la honestidad, o por qué estás bien si vives con la verdad. Y al asumir, dejan a sus hijos a merced de las redes sociales, a merced de las narcoseries, etc. Entonces tienes que explicarle y decirle, ¿sabes qué? Lo que hay detrás de ese mundo es en contra de la honestidad, es dormir intranquilo, es la falta de libertad, es la persecución, es la cárcel. Ese dinero que aparentemente se disfruta no existe. Preferible disfrutar menos que tener esa cantidad y no disfrutar en la medida en que realmente tenemos que hacerlo. Y que también a mí me recuerda cuando yo era pequeña, mi papá siempre decía, puedo dormir con la conciencia tranquila por A o B situación, y es una frase que a mí me quedó marcada. Por eso cuando la leía a Henry, me revocaba cuando yo tenía 8 o 9 años. Ahora, involúcrate en sus actividades y procura conocer a sus amigos. Pero ¿qué pasa si nos ocultan a sus amigos? Bueno, ocultar a los amigos ya es un indicador de preocupación. ¿Por qué no quiere que yo los conozca? ¿O por qué no sé de ellos? ¿O qué están haciendo? A lo mejor no los conozco, pero me puede hablar de ellos. Lo que pasa es que el joven anda o sale con chicos con quienes se identifica eventualmente. Entonces, para saber con qué valores se está identificando o con qué actividades se está identificando un joven, conocerlos sí es una pista más de qué es lo que le gusta, en qué está involucrado o qué actividades está haciendo. ¿Y qué hacer si mi hijo está creciendo en un barrio donde la mayoría de los jóvenes ya están en esos pasos? ¿Cómo lo aíslo? ¿O de qué manera puedo yo procurar que no se involucre? Es una de las cosas muy duras porque hay barrios tomados por el narcotráfico, por el microtráfico, y eso es una situación de riesgo muy alta en la cual diría, en teoría, pues fácil decirlo, difícil hacerlo. Invierte más en tu hijo, en seguirlo protegiendo a través de los valores, a través del diálogo, de la compañía, de ponerle héroes que son positivos, personas que han salido de la exclusión y que han podido salir adelante, y que Ecuador sí los tiene, porque como decía la vez pasada, Pérez, Neisida Gómez, y tantos otros más, ¿no? Así es, así es. Sin el ánimo de estigmatizar o señalar, porque este punto habla de conocer a los amigos y de pronto solamente con ciertas características que te da tu hijo, pero hay personas que se les puede identificar con lenguaje, con la manera de vestir, en este caso de la narcocultura. Sí, efectivamente hay
características que se supone que pertenecen a ellos, ¿no? Como una gran cantidad de tatuajes. En el caso de las mujeres hay un énfasis en esta apariencia que es como exagerada de la belleza. Inclusive hay tesis doctorales sobre la cultura buchona de las que les hablaba hace un momento, de la feminidad buchona. Si uno ve esos signos, creo que es importante conversar con tu hijo y preguntar, porque efectivamente puede ser que un joven adopte ciertas cosas de esa cultura, pero que no pertenezca, que lo haga simplemente por estar en onda. Sí, un ensayo de la búsqueda de la identidad, o porque no quiere parecer ante su barrio que está fuera de esa cultura, de esa tendencia que es popular ahí, ¿no? Importante. Sea un modelo de conducta y darles un buen ejemplo, ¿no? Eso es lo que mencionabas. Y también incentiva el estudio y el valor de aprender. Sí, porque muchas veces nosotros, en el punto anterior, como padres, no estamos ejemplificando ante nuestros hijos los valores de la honestidad, de la rectitud, de la verdad, y ellos escuchan. Ya lo damos por sentado. Lo damos por sentado, o ellos ven lo contrario en nosotros, es decir, que se es corrupto, que se coima, que mandamos una justificación al colegio mintiendo que el chico está enfermo, solapando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, uno tiene que ser un buen modelo y un buen ejemplo para que ellos asimilen la teoría y la práctica, y que se vea que se puede ser y vivir bien dentro de los valores, ¿no? El último punto, háblale a tu hijo de las consecuencias de ser parte del narcotráfico, también a partir de la narcocultura. Sí, es importante decirles y hacerles saber y ponerles los ejemplos y los casos y la historia de en dónde termina el narcotraficante y su familia, y las vidas tristes y dolorosas y dramáticas que están viviendo. Afortunadamente, la comunicación y los medios hoy día sí nos ponen a las víctimas y a sus familias adelante con sus historias, contando a dónde están y cómo sufren. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que procurar. Por supuesto que muchas más, quizás publicidad o más fuerte será la narcoserie. Total. Pero busca en YouTube este testimonio de las familias, de los hijos, de las esposas o exesposas que han sido parte de ello, y ellos pueden comprobar ahí el sufrimiento y cuánto no vale la pena involucrarse y conocer en ese mundo. cómo lamentablemente siempre terminan estas historias Así de es. éxito. Y es válido conversarlo, Marielena. Creo que ya hemos hablado para las madres que tratamos de alguna manera evitar con todas nuestras fuerzas que nuestros hijos se involucren en este mundo, pero qué decirles a aquellas que después de esta plática y esta entrevista analizan y son conscientes que sus hijos ya están inmersos en este mundo. ¿Qué decirles a ellas ya para mensaje final? Les diría, no pierdas las esperanzas, involúcrate, conversa, pregúntale a tu hijo. Siempre aplica el amor. En este caso, creo que el amor, más que el rigor, ayudará a tu hijo a salir de un mundo que solo tiene tristes finales. Lindo, Marielena. Gracias por haber venido y por haber conversado junto a nosotros. Henry.